and there could be part of just my understanding of the issue. Yo miro a este tema de la pasada de estafeta de mi perspectiva, de mi punto de vista. Let me just share with you why I would have just come to that kind of a position. Y déjame explicarles por qué pienso como pienso. And it's everything to do with the journey that the Lord just allowed me to do. Tiene todo que ver con la jornada que Dios me encomendó. When I was riding with Pastor Ramon to this facility here, Cuando Pastor Ramón Ruiz y yo venimos en el auto para acá, I share with him that my first pastorate is actually in Vancouver, British Columbia, BC. Also BC, but not Baja California. Le comenté a Ramón que yo antes pastoreaba en BC, pero no Baja California, sino en British Columbia, de Canadá. I had the honor of pastoring my own parents. Yo tenía el honor de tener a mis propios padres dentro de la congregación. So like when I was there, my dad was not yet a believer. Y cuando yo estaba de pastor, mi papá todavía no era creyente. My mom was. Pero mi mamá sí. But like the time when I left Vancouver, he became a Christian. Y cuando yo salí de Vancouver, él se convirtió a Cristo. The only thing, if there's regret, that I think stayed there the time is just too short. Lo único que sentí era que era demasiado poco tiempo. I stayed there just less than 2.5 years. Yo quedé ahí menos de 3 años. Now I broke every rules that like at the seminary would train me as to like you pastor, you stay there at least for 5 years. Y en mi seminario me habían enseñado por lo menos tienes que quedar 5 años. But somehow I only make it 2.5 years. Pero yo nomás estuve 2 y medio. Well, I don't know why. Yo no sé por qué. At the time I believe that was a really great church, a very good church. Era una iglesia especial, excelente. The church really is not as really big. It's only about like 450 people, right? Tenía como 450 personas. And then somehow the Lord just took me to Los Angeles. Y el Señor me trajo a Los Ángeles. And the pastor, of course, a lot bigger church, about like 700 at that time. Where you came? Y cuando llegué a Los Ángeles, la iglesia era más grande, era como de 700 personas. Just in one location. En un solo lugar. Altogether, it's church probably around like 28 or 2,100 people. Quizás ya son como 2,000 personas. And also, I don't know why the Lord just caused me to just change channel. You know, like I was the English pastor. Now, all of a sudden, I came down as a Chinese pastor. Y no sé cómo es que el Señor me hizo cambiar de canal, porque en Canadá estaba en una iglesia de habla inglés y vine a Los Ángeles a pastorear a chinos. And I feel so insufficient. Y me siento tan insuficiente. Because I mean, like, I spent a lot of time in the U.S. and I did all my undergrad and graduate studies in the U.S. Hice todos mis estudios en Estados Unidos en inglés. I did my seminary training in the U.S. Hice mi seminario en Estados Unidos. And I mean, in a way, English is almost like first language to me. Y aunque yo nací en Hong Kong, en realidad siento como que inglés es mi idioma madre. I feel good to be an English pastor in Vancouver. Yo me sentí muy bien siendo pastor en iglesia I inglés. don't know why the Lord just took me all the way from Vancouver, BC, into California. Y no entiendo porque el Señor me trajo desde Vancouver, BC, a Los Ángeles. Changing from speaking as an English pastor and to just speaking Chinese every week. Dejando el inglés para todas las semanas predicar en chino. I had a lot of adjustment to make. Yo tenía que hacer muchos cambios, muchos ajustes. When I went there, the church was without a Chinese pastor for 3 years, maybe. Cuando yo llegué, la iglesia tenía como 3 años sin un pastor chino. I really have to start everything from zero, nothing. Y yo tenía que empezar todo desde cero. And I did, start everything from zero. Y empecé todo de cero. Stayed there for about 6 years. Y yo quedé ahí algunos 6 años. And the Lord gave me the opportunity to church plant in a close by city. Y el Señor me dio la oportunidad de plantar una iglesia nueva en otra ciudad. Now I really enjoy that 8 years altogether in this church in California. Entonces, en total son 8 años que tengo en esta congregación. Estoy muy contento. That's why I couldn't believe all of a sudden I had a new assignment.
Entonces, por eso me sorprendió que de repente tenía una tarea nueva. Now I thought I was going to, like, when our church planted, I'll stay there and continue to grow the church until the church becomes like a mega church. Cuando yo planté la iglesia, pues nos fue bien y dije, aquí me quedo y aquí vamos a crecer esta iglesia para que sea una iglesia, mega iglesia. Somehow the answer is no, you can't do that. Pero Dios dijo no. And I was so clear is that what the Lord told me. Y era muy claro, yo entendí muy claro lo que Dios me estaba diciendo. You would be their Moses, but you would not be their Joshua. Me dijo, tú serás Moisés, pero no serás Josué. I was devastated. I was devastated. Yo Really. estaba muy triste. Because I really love those people. We had great visions together. We just have good work to work with each other. Porque yo amaba a esa gente y tenemos buena relación y buena visión para trabajar juntos en el futuro, buenos planes. Somehow the Lord told me to another church. Entonces el Señor me mandó a otra congregación. It's a smaller church. It's about like 250 at a time. Una iglesia que en aquel entonces era de 250 personas. I was there about like 4 years. Y yo estaba ahí algunos 4 años. But what the interesting thing about this church is O tengo 4 años ahí, pero algo interesante de esta congregación. the day that I left the church that I planted, El día que dejé la iglesia que yo planté, a couple, a pastor, actually a couple that attends a seminary, una pareja attended the church. que no asiste y normalmente asistieron ese día. They were there in my last service, Estaban ahí en mi última reunión and they were just checking out the church if they wanted to just be an intern in that church. y ellos estaban mirando la congregación, estudiando la congregación, preguntándose como eran estudiantes de un seminario que si ellos se interesaban en ser pastores ahí. Well, next week I became the senior pastor of another church. Entonces el siguiente domingo yo ya estaba de pastor en otra iglesia Strange thing, without knowing, those couples came to that church too. y luego esa pareja vino a la segunda iglesia donde yo ya estaba. They saw same guy, Vieron el mismo orador different church. en diferente congregación They made a decision. y ellos tomaron una decisión. The Lord must be into something. El Señor está obrando algo aquí. If I were there last week and I saw this fellow, Si yo estaba con ese tipo la semana pasada, fui a otra congregación hoy y todavía está el mismo. I came this week, I saw him again. Aquí está de nuevo. Looks like I can't get away from him. No me libro de este tipo. So they decided to stay in that church that I was Entonces, pastoring. ellos decidieron quedar conmigo en esta nueva congregación. He stayed as my intern for 4 years. Y él quedó como mi asistente por 4 años. So when I left the church, Entonces, cuando yo salí de esa he congregación, took over from me. él tomó la estafeta. I invested 4 years of What? my life in this guy. 4 años de mi vida invertí, sembré, cultivé en este hombre. I love every minute of it. Y cada momento era un Now, encanto. believe me, he was very raw at the beginning. Say it again. He was very raw, you know. Al principio él era medio crudo, era proceso, era trabajo verde. Of course, I normally would ask interns, you know, what are you good at? You know, what's your gift? And what do you have passion in? You know. Y yo le preguntaba, ¿y qué son tus dones? ¿Y qué te gusta hacer? ¿En qué eres bueno? And he said, I believe my gift is in preaching. Y él dijo, pues creo que mi don es predicar. And of course, and I asked him, how many messages have you Y preached? le dije, ¿cuántas veces has predicado? 0. 0, me dijo. I said, come on. Y todos buenos. ¿Sí? I mean, how do you know your gift's in preaching without even preaching one single Le message? dije, ¿cómo sabes que es tu don si nunca has predicado? Yeah, so you know, I had fun with him that 4 years. Nos divertimos bien esos 4 I años. sort of just killed him in the beginning and then built him up. Al principio lo aplasté y luego lo edifiqué. But he's a good guy. Es un buen hombre. He's a great guy. Es un buen hombre. I really can't imagine a better guy that I would pass the baton to. El mejor tipo para pasarle la estafeta. And I spent a year in the seminary in field education. Teaching or studying. I was teaching. Y luego por un año era maestro en el seminario. And again, all of a sudden, new Simon came. Y luego de repente Dios me sacó de ahí a hacer otra cosa. I don't know why my story is just like that. Y yo no sé por qué mi historia es de tantos cambios. And that's now, where is it? Where's the call? Y ahora pregunto, ¿dónde voy ahora, Señor? ¿Cuál es el llamado? Seattle. Seattle.
Now, I don't know whether you've been to Seattle. No sé cuántos han ido a Seattle. When the time that I left for Seattle, I already lived in LA for about 20 years. Ya que regresaba al norte, porque está cerca de Canadá, pues yo ya tenía 20 años en Los Ángeles. I was already acclimated. Yo ya estaba muy acostumbrado, aculturizado a Los My Ángeles. blood is getting thin. ¿Sí alguien? My blood is getting thin. Ya mi sangre es de Los Ángeles. All of a sudden, Seattle. Ya me están llevando al frío, al Now, norte. even though, yes, a lot of my family members, they live in Seattle. Aunque yo sí tengo muchos familiares en Seattle. And my in-laws actually live in Seattle. Mis suegros viven ahí. Maybe that's why I didn't want to go there in the beginning. Quizás por eso no quise ir. No, believe me, I had a great time in Seattle. No, tuvimos un buen tiempo en Seattle. When I get there, a lot of the old ladies just keep asking me, Pastor, Pero las señoras, las antiguitas y para no decir viejitas, ¿verdad? ellas me preguntaban, pastor, have you been acclimated yet? ¿ya estás acostumbrado aquí a Seattle? During that, actually, it was almost 5 years in Seattle. I've never been that cold, never had that much snow before. Pasé como 5 años en Seattle, puro frío, puro lluvia y puro nieve. I had at least 2 weeks. I was just snowbound and just Había una vez stuck at home. que por 2 semanas tanta nieve que uno no podía ni salir de la casa. I never have to operate a bobcat to remove snow from the church parking lot. Y nunca he tenido que manejar un bobcat para limpiar el estacionamiento de la nieve. Again, control freak. I have to even do bobcat remove snow, Pero como soy loco para manejar el control de todo, pues yo era el que limpiaba el estacionamiento también. That's why I also appreciate Marcos. It's with the picture that I was back in Seattle, and you took that picture when I was still good looking. Y la foto que usó Marcos es una foto que cuando yo estaba todavía guapo allá en Seattle. When I was still younger. Era más joven. And a lot more hair too. Tenía más pelo. I love that, Different color hair too. It's a Otro color. lot darker, Yeah, this guy's good. I told you he's good. Well, anyway, it's I was there for almost 5 years En Seattle. in Seattle. 5 años que pasé en Seattle. And again, the call came again. Y luego otra vez Dios me llama. Back to LA. A regresar a Los Ángeles. Out of all places. Come Otra on, vez Los back in Ángeles. LA. I had no choice. I took the call and Sabía returned que to Los Angeles. Sabía que tenía que decir sí y regresé a Los Ángeles. In this church, where I'm still pastoring El pastor donde todavía estoy hasta la fecha, since 2012, desde 2012, I have to say, when I got there, that the church was not in the best shape at all. y la verdad cuando llegué la iglesia no estaba en muy buenas condiciones. I don't know whether it's still the next. Keep going. This is supposed to be a picture of the church that El que sigue. I'm pastoring. La diapositiva que sigue. So the next slide, if you. He's working on it. There you go. Esa es la foto de donde nos congregamos. Now the church building may look great, El edificio se ve bien, but that's about the only thing look good. pero lo único que estaba bien ahí. This church is in the middle of nowhere. Está en medio de la nada. Every week we got calls from people. Cada semana la gente nos llamaba. We want to come to your church, Queremos ir a conocer la iglesia, but we couldn't find it. pero no la encontramos. We can see it, but we can't get there. Lo podemos ver de lejos, pero no encontramos cómo llegar. We can see this next to it. There is a Costco, but we can't get there. Vemos que hay un Costco a un lado, pero no nos da a entender cómo llegar. Well, that's our story. Entonces ahí estábamos, Now, ahí of course, estamos. I don't know whether it's the same story here, but in the U.S., we always say, if you choose a church location, 3 words: location, location, location. En Estados Unidos enseñan, si vas a plantar una iglesia, las 3 cosas más importantes es dónde te localizas y dónde te localizas. Y nosotros estamos bien mal localizados. Does it work here? ¿Es lo mismo aquí? Do we see location as something that important? Vemos que dónde está la iglesia es importante. Yeah, believe me, it is important. En Estados Unidos definitivamente sí. But worse yet, when I get there, the church has 0 pastor. Pero peor, cuando yo llegué la iglesia no tenía nada de staff, ningún pastor. Yeah. 0 senior pastors, 0 Mandarin pastors, 0 English pastor, and we have 1 Cantonese pastoral assistant.
Ahí está la lista en la pantalla, cero pastor principal, cero que hablaba mandarín, que es el lenguaje principal de los chinos, cero pastor que hablaba inglés, tiene un asistente que hablaba cantonés. I had one part-time church administrator. Un administrador que trabajaba no todo el tiempo. I had one pastoral intern, which I've never met. Y había en aquel entonces, nunca me tocó conocerlo, un pastor pasante. And it's always interesting. How can you have an intern that you never met, you know? ¿Cómo vas a tener un pastor ahí que nunca conociste? Yeah, because she was there before I did. Ella estaba ahí antes que yo. When I got there, she returned to China and get married. Y pues como le dicen pasante, pues sí pasó, ¿verdad? Se fue a China, se fue a China a casarse la chica. Of course, later on, she returned with her husband. Después regresó con su marido. By that time, when I was getting ready to come to this church, I really had struggle. I mean, really have big struggle. Y para mí era una lucha venir a esta congregación. Because in a way that I know whether it's my habit or just my way of doing things, you know, there's something I want to know before I come to a certain church. Y alguna cosa de mí me gusta saber cómo están las cosas antes de llegar a una congregación. First I always try to find out how big is the church. Yo quiero saber de antemano qué tamaño es la iglesia. Now, I think it's fair, right? Es bueno, ¿no? No, really, not every pastor can pastor any church. Cualquier pastor puede pastorear donde quiera. Some pastors are good with like bigger churches and some just good with small churches. Algunos pastores tienen la habilidad, el don de trabajar iglesias grandes y otros tienen el don de trabajar iglesias chicas. Yeah, just be happy with it, okay? Hay que estar conforme, hay que estar contento donde estás y con quiénes estás. Now, if you look at my history before, you know, like pastor churches like as big as in the thousands and as small as still around like 250. Ven mi historia, pues yo pastoreaba iglesias de varios miles y la más chica tenía 250. This church is 160. Y esa congregación tenía 160 personas. Can I do that? ¿Puedo yo? Now, I don't know whether you know about this. You know, some people just divide churches into like sizes. Y hay gente que divide la iglesia en tamaños, considera la iglesia por tamaños. There's some who call it a so-called a family-sized church. Hay iglesias que le llaman de la familia, And normally it's tamaño from, de familia. From 0 to 50 people, they call family-sized church. Tamaño de la familia entre 0 y 50 personas. Because they're just so cozy, just like operating like a family. Es un lugar muy cómodo y se trata como familia por todos conocerse uno al otro. There's always a person in charge. Siempre hay alguien encargado. He or she may not be the pastor. Él o ella quizás no sea el pastor. But there's always a person that any problem will come to, that's this person. Pero siempre hay alguien, cualquier problema sabes con quién ir. Well, this is not a family-sized church. Well, at least the one that I was going to go is not a family-sized church. Donde Okay. yo llegué no tenía 0 a 50, entonces no era iglesia tamaño de familia. I guess I can handle this, you know. Yo digo, okay, yo puedo. Well, the next size is called the pastoral size church. El siguiente tamaño de congregación nosotros llamamos tamaño pastoral. Sounds so good. Se oye Pastoral bien, size. pastoral. Ese Okay, sí, means ese that me gusta. like, you can guess, you know, like basically the pastor's in charge. Ese quiere decir que pastor manda. Okay, that's Él está normally we encargado. see it. It's a 50 to 150 people. Tamaño entre 50 y 150 personas. Because that's normally how a person would get to remember the names of people anyway. Porque en una congregación así de 150 o menos, el pastor puede aprender los nombres de todos. So later on, like if you would just come to me and say, Alan, my name is, take for example, like Miguel, you know, I can remember Miguel because I met him yesterday. Entonces, si alguien llega, como mi asistente aquí me dice, me llamo Miguel, pues tengo la habilidad, porque mi congregación es de 150 o menos, tengo la habilidad de aprender nombres. But if someone else were to say that, oh, I'm so and so, and then later on expect me to remember the name, no way, I can't do that. Pero si otra persona me dice, pues me llamo fulano, pues yo mañana, pues pienso que es mangano, pero yo no recuerdo. Well, this church is close. We have 160. Entonces, donde estoy llegando es de 160, entonces pasa el límite de 150. Well, but then the next one up, it's Well, a program-sized church. Ok, el que sigue se llama tamaño de programa. It's a 150 to 350. De 150 a 350 miembros. I look at, hey, that's me. Yo digo,
Eso sí soy I yo. know I can run programs. Yo soy buenísimo para manejar I know I programas. can do events. Yo puedo hacer eventos. Yeah, this is probably right for me. Este debe ser mis números. And I have experience working with churches like this size anyway. Porque yo ya tengo experiencia de trabajar con iglesias de ese tamaño, And I 350. have the vision, I have the plan that hopefully one day will become the corporate size church. It's like 350 and up, and maybe even bigger to eventually to like mega size churches. Y tengo visión y tengo plan para hacer que crezca de 350 una iglesia, mega iglesia. Well, it didn't happen. No sucedió. It didn't happen. No sucedió. Yeah, and because I gotta look at myself. Do I actually fit in there? Yo miro, me busco en ese plan y digo, ahí estoy bien. Because you have to operate differently from different sizes of churches. Veo que cada tipo de iglesia se opera diferente. Cada tamaño de iglesia opera diferente. Yeah, because like if you have the look at this picture here, for a family-sized church, it's a so-called, we call it group center. Mano izquierda abajo dice tamaño de la familia, ok, esa iglesia de entre 0 y 50 lo llamamos grupo centrado. And because of like less people, it's very fluid. I mean, my decisions can be made easily. No hay mucha gente, no, entonces no hay mucho cotorreo, pues se pueden tomar decisiones fácilmente, no hay pleito. Yeah, those are easy. You know, like if I were just to get like a piece, I mean, get toilet paper. I just get toilet paper. Sí, por ejemplo, la pregunta es que si vamos a comprar papel sanitario o no, no tenemos que tener comité de papel sanitario, ni una junta, ni nada. Nomás digo, vamos a comprar y se compra. If I were to paint the walls of this church, you know, I just pick the color I want. Si yo quisiera pintar las paredes, no tenemos que botar y todo. Yo nomás voy a la tienda, Home Depot, compro la pintura y pinto y ya. So naturally, I'll pick yellow. Pues yo voy a escoger amarillo. That's my favorite color. Porque es mi color favorito. You know, a lot of churches actually rise and fall because they change the color of the wall. Algunas iglesias tienen pleitos porque alguien pintó cierto color que no le gustó al otro. Yeah, how many of and that's exactly happened to one of the churches I pastored before. Una de las iglesias que yo pastoreé. they painted the back of the sanctuary because they feel like it's time to repaint the wall. So they chose a color, and out of all color, they chose baby blue. Pintaron una sola pared color azulito en el santuario. And people come in the church for the first time after the church is painted, they hated it. La gente entró y les cayó tan mal cuando entraron y vieron azulito. Come on, it just looked so babyish, you know. Se ve como not right. bebito, azulito de varoncito que acaba de nacer. So they had a meeting. Entonces llamaron a junta. In fact, a board meeting. Tienen una junta del board. Let's change the color. Vamos a cambiar el color. And of course, at that time, in the church, there's one lady is very dominant. Y había una hermana que mandaba. Ella tenía los pantalones bien puestos. Me imagino que no era de color azul, ¿verdad? She picked pink. Ella escogió rosita. So the church was painted pink. Entonces la iglesia estaba rosita adentro. People were just flabbergasted when next time we see the church is painted pink. La gente entraba y decía, Rosita, ay, ay, ay. So, I mean, this is the first church I've ever pastored that takes 3 board meetings, 3 discussions, 3 decisions to change the color of the paint. Primera vez en mi vida que estoy en una congregación que tiene que tener 3 juntas para decidir color del santuario. Needless to say, I didn't do very well in this church. Yo no tuve éxito como pastor ahí. Now, what it means that there's some church that would be perfect for you and some would not be. Lo que doy a entender es que, pastor, hay algunas iglesias que serían perfectas para ti y otras que no las son. Some people just would be so good at like pastoring a church like 250. Hay pastores que sus dones y habilidades les sirven para tener una iglesia de 250. Yet they could be lost pastoring a church by 100. Say it again. Yet he can be lost. Pero él, si tuviera nomás 100 congregantes, estaría él perdido, no sabría qué hacer. It happened to me. Eso me pasó a mí. I never pastored a church that small.
Yo nunca había pastoreado un grupo pequeño. I thought, well, no problem. I can handle. I Yo sí can lo handle. puedo hacer. I don't know whether it's a mistake. I don't think it's a mistake No creo que es un error de parte de Dios, because I was clear. porque yo sí entendí muy bien. I was clear. The Lord is taking me to this Yo church. entendí que Dios me llamó a esa congregación. Taking me to this church I'm pastoring. Esa congregación donde yo ahorita estoy. Because when I was going through the interview, Porque cuando me estaban entrevistando, I thought they were very excited to have me there. yo vi que estaban muy emocionados de que yo quería ser pastor ahí. The atmosphere seems to be just so good. Ay, el ambiente muy bonito. And so when I returned to Seattle, they were just saying, "Sorry, Pastor Allen, and we're not interested in continue with our search process." Pero cuando regresé a Seattle me dijeron los de Los Ángeles, people in Los Angeles said, los de Los Ángeles se comunicaron y dijeron, pues siempre no te queremos. And at the time, I was like, "Yes, Yo dije, qué bien. I can stay in Seattle, in Me a bigger quedo, church." me quedo en Seattle donde estoy contento. After about a month, Pero un mes después they call again. me llaman otra vez. I said, "Are you still interested in the church?" ¿Todavía quieres venir? I said, "What do you mean? ¿Por qué? I thought you guys don't want me." Ustedes me dijeron que no me quieren. I said, "We made a mistake. Hicimos un error. So do you mind if you still want to consider and want to continue with the process?" ¿Qué tal si continuamos el proceso de entrevistarte para que vengas? And my heart's just too soft. Ay, mi corazón muy blando. I say, "Okay." Ok, les dije. But anyway, you gotta know yourself. Hay que conocerte a ti mismo. And if it is not, you have a very clear call from the Lord. Y hay que entender que tienes un llamado muy claro de Dios. Don't agree to go to any church or the first church that call you as their pastor. No digas que a la primera iglesia que te invite a ser pastor, que eso es el lugar. Hay que buscar a Dios. Another thing I also ask, Y también hay que preguntar something to do with history, algo de la historia. what they have gone through. Hay que preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué es la historia de esa congregación? I remember, like, as I said, I struggled going to this church Yo luché con la decisión de venir a Los Ángeles because I read their history. porque yo conocía su historia. When I went there, the church was about like 40, a little bit more than 40 years old. Cuando yo llegué en ese entonces, la iglesia tenía como 40 años de edad. But they've gone through 4 splits. Pero se habían dividido 4 veces. And it's almost like every 9, 10 years, they have one split. Y al parecer cada 9 o 10 años tenían que tener un pleito y una división. Now, I'm not too good with splits. Y yo no soy bueno con pleitos y con divisiones. I think none of you is very good with splits, Yo right? creo que la mayoría no somos buenos con eso. I know splits hurt. Para mí una división duele. If you don't agree, try to sit down on the floor and try to stretch your legs and do a split. Si piensas que es fácil, entonces ponte sobre tus pies y haz así a tus piernas por 2 lados diferentes. Así es el dolor de una iglesia que se divide. Worse yet, when I get there, a year later, this church went through the 5th split. Y después de estar ahí un año, la iglesia se dividió por 5ª vez. Because even before I went there, there's already turbulence, people already fighting. Porque antes de mi llegada la gente ya estaba de pleito. So when a new pastor comes, it's perfect time to leave. Entonces cuando entra un pastor nuevo, es el momento perfecto para que gente se vaya. And if not, of course, we have some really good people, they stay as well. Y hay otros muy buenos que se quedan. So when I went there, it was not 160. Entonces cuando yo llegué, ya no era 160. Yeah, didn't take a whole lot of time, like for me to grow the church from 160 all the way to 200. En poco tiempo la iglesia creció de 160 a 200, But in a year later, we lost 1/3 of people. pero luego perdimos una tercera parte de los As if 200. Satan just went there, just sweep and took 1/3, just like what Revelation was saying. Como dice la Biblia en Apocalipsis, que una tercera parte de los ángeles fueron arrebatados. Gracias. Así Satanás pues tomó una tercera parte de la congregación. I also had to ask,
culture questions. Y luego, para entrar a una congregación, quiero hacer preguntas tocante la cultura de la iglesia. How this church would operate anyway. ¿Cómo, en el pasado, cómo trabajaba esa congregación? ¿Cómo se operaba? And of course, another one I ask the value question. The what? The value Y question. luego la pregunta del valor. So what do they consider as important? ¿Qué, en esa iglesia, qué valoran? ¿Qué No. para ellos qué es importante? Now, how do you know the church what's important to them? ¿Cómo saber qué es importante para una iglesia? Look at their budget. Hay que mirar su presupuesto. Look at their checkbook. Mira a su chequera. How they spend their money. ¿Cómo gastan el dinero? Churches normally will spend money on what they consider something important. Porque la iglesia, si consideran misiones importantes, entonces misiones va a ser donde va el dinero. Pero si piensan que azul o rosita de pintura es importante, van a gastar en esas cosas. Uno debe de escudriñar, estudiar, saber de antemano. When I read their checkbook, Cuando vi sus finanzas, when I read their budget, cuando vi su presupuesto, I like it me gustó. because they spend a lot of money on pastors. Porque gasten mucho dinero en pastores, but not much else. pero no gasten en otra cosa. That's why in the 3 years they were without a pastor, Entonces, como estaban 3 años sin pastor, they accumulated a lot of money. tenían ya mucho dinero acumulado porque no lo usaban por And otra I get to cosa. spend it. Entonces me llegó a mí y me tocó gastar este dinero. Oh, anyway, it's I already talked about budget. ¿Say it again? I already talked about budget. Entonces ya hablé del presupuesto. Yeah, another question I think is important for us. Otra pregunta que debemos de hacer It's a question about life. es una pregunta acerca de la vida. How much do they have left in their tank? How much do they have in their tank? Life, how much life? Life. Life. Vida. ¿Qué tanta vida tienen en su tanque? ¿Qué tanta vida tienen? Now, I'm sure most of you have read something called the life cycle of a church. Muchos de ustedes ya quizás ya conocen lo que se llama la vida, el círculo de vida de la iglesia. And basically what it means that a church from the beginning is like a birth. Da a entender que la iglesia es como un nacimiento And up to a point it reaches its so-called plateau. y llega a un punto clímax, It's just like a person, you know. como una persona que llega a su momento de esplendidez. Yeah, when I was young, growing up, you know, Cuando yo fui joven, I keep growing. yo seguía creciendo. And that time I thought, well, the way it goes, I probably about end up 6'3", maybe. Y como iba creciendo, dije, pues voy a rebasar los 2 metros, Somehow I stopped growing. pero dejé de crecer. Now, you don't want to grow forever. No quieres crecer para siempre And you don't grow forever anyway. y no creces para There's siempre. always a perfect size. Siempre hay un tamaño perfecto. I see it like, oh, my size about, my height's about right. Entonces yo digo, yo estoy bien de tamaño. No, be serious. Man, like churches, in some ways, are like a person, has a life of his own. Entonces una iglesia es como una persona que tiene su ciclo de vida. And we're just so excited in the early part of the church. Y siempre nos emocionamos en el principio, los principios de una iglesia. From birth and the growth and the Hay maturity. nacimiento y crecimiento y madurez. But most of the time, we're happy the way it is. Pero por lo regular estamos conformes con cómo está la iglesia. Well, I think it's already good enough. We don't need anything else. Sentimos bien, estamos bien con los que tenemos, no ocupamos otra cosa. But that's also the time since we without continue to grow. Y eso nos quita el fervor, el fervor de crecimiento. We start to tailor off and start to go down. Y en este ciclo de vida empezamos a dar bajada. Just like a person, the age caught up with them. Como una persona que ya sus años le han alcanzado y va perdiendo vigor. And I start to have like a spare tire in my stomach. Y, My luego, stomach, you know? y se engorda la persona y pierde fuerzas. And I don't just run as fast as I used to. Ya no corro yo como antes corría. And I don't play tennis as good as before. Y ya no juego tenis con tanta habilidad como cuando era joven. The church will also decline like this. La iglesia también llega a un declive.
They said like most of the time, a person start decline around like 40 some years old, 45 years old. Por lo regular, una persona a la edad de 40, 45 años ya llegó a su máximo punto y ya va para abajo. In the church, normally it's around 30 to 40 years old. Y una iglesia por lo regular a los 30 años por Now, ahí. of course, from place to place, this could be different, but in the U.S., there is no church, almost like zero church. 40 years and over still grow. Entre 30 y 40 años es lo normal en Estados Unidos. Yeah. En Estados Unidos creo que no hay ninguna iglesia que tiene 40 años que todavía está creciendo. Yeah, so not to surprise, like a lot of those mega churches are relatively new churches. Casi las mega iglesias son iglesias nuevas. But like mega churches now is coming to in the 30s years now. Ahora, una mega iglesia que ya está en sus 30 años. What I mean is that Christianity has been losing ground in the U.S. Está por empezar a bajar. En Estados Unidos, entonces, el cristianismo está perdiendo su éxito. Many churches close their door for the very last time. Muchas iglesias cierran sus puertas, ya dejan de existir. I don't know what's the situation here in Mexico and then in particular in Ensenada. No sé cómo es la cosa en México o en Ensenada, We lose thousands of churches a year in the U.S. pero en Estados Unidos son miles de iglesias que dejan de existir cada año. Ministry needs to be redefined from time to time. Es necesario de vez en cuando redefinir ministerio. But we have a natural tendency to want to be stable. Tenemos una tendencia de llegar a un cierto punto y decir, aquí me siento bien, aquí me siento seguro, en este nivel me quedo. Inconscientemente hacemos esto. That once we get to a certain size, we're happy the way it is. Once we establish some sort of a program, we feel like it's already good enough. Ya que lleguemos a cierto nivel, cierto número, tenemos nuestro programa, tenemos seguridad en quiénes somos, ya no queremos expandirnos ni invertir el trabajo que cuesta, que demanda, que exige. Now, of course, then I asked my church, like the question, how did this church come to this point? Y yo hice la pregunta a la iglesia donde estoy, ¿cómo llegó la iglesia a este punto estéril? Or any church, why they come to a point that's actually doing a funeral on the church? O cualquier iglesia, ¿cómo es que llegó al punto de funeral de la misma iglesia? Now, someone wrote a book called The Autopsy of the Church. Alguien escribió un libro, Miguel, que se llama The Autopsy of the Church. Autopsia de la iglesia. Yeah, I hope again this is not something that's offensive to you. Espero que eso no es algo que ofende a usted. Churches die. Las iglesias mueren. And it could happen to my church and may even happen to your church. Y podría suceder a mi congregación y podría suceder a su congregación. And someone wrote this book and he understands there are at least like 10 reasons why churches die. Y alguien que escribió un libro escribió 10 razones por qué las iglesias mueren. And I would rather that we do this autopsy before the church die instead of after it dies. Entonces a mí se me hace sabio de que lleguemos a platicar eso de la autopsia antes de que suceda, no después. The first one is called slow erosion. La primera cosa es la erosión It's just lenta. slowly something chip away and then we lose something. Que poco a poco se pierden cosas de la iglesia. And the second one is that the past is the hero, that we always worship the past. O segunda cosa que causa la muerte de la iglesia es que el pasado es el héroe, es lo que recordamos, es lo que celebramos. And then the third one is the church refused to look like the community. Tercera cosa, que la iglesia rehúsa parecer la comunidad. La iglesia rehúsa abrazar la cultura donde está, los cambios en la sociedad, el mundo que ya cambió. La iglesia rehúsa adaptarse. Now, the Chinese churches in the U.S. has, I would say, a very strange phenomenon. Algo raro en las iglesias chinas en Estados Unidos. Like in the early, maybe in the 60s, like the U.S., they always emphasize something called a community church.
En la iglesia, en Estados Unidos, como en los 60, los chinos siempre enfatizábamos lo que llamamos la iglesia de la comunidad. Even now, a lot of new churches, they always call themselves the community churches. Hoy en día muchas iglesias ya se llama Porvenir Community Church, ese es su nombre, iglesia de la comunidad. But a lot of the Chinese churches, we are not a community church, we are called a commuters church. Commuters. Pero los chinos no somos de comunidad, los chinos somos commuters, eso quiere decir que viajamos de lejos todos para llegar a un solo lugar. No somos de la comunidad, sino vivimos lejos. Ahí está la congregación mía que habla chino, entonces yo manejo lejos para llegar aquí. Soy un commuter. Now, I have people in my church, they travel about an hour one way to go to church. Yo tengo gente en la congregación que manejan 1 hora para llegar. I mean, like, if you know about Los Angeles we have about 200, at least 200 Chinese churches. Ahora en Los Ángeles hay como 200 iglesias chinas. Like from in between, like from where he lives to like where the church is. Ahora en I'm sure there are like number of churches, maybe as many as about 100 or 50 churches. En ese transcurso que ese miembro que maneja de aquí a 1 hora para estar con nosotros, pues él rebasa como 50 congregaciones para llegar aquí. But a lot of people in the churches like that. 50 iglesias chinas. But a lot of people like church like that. They come to church on Sunday. Hay mucha gente entonces tiene la mentalidad de que domingo asisto con mi iglesia. Now, believe me, I'm glad to see them there. Y estoy contento que están con nosotros. Now, I appreciate them drive like almost like 60, 70 miles to just go to church. Y agradezco que manejan 60, 70 millas para asistir. But they only just come on Sunday. Pero como That's all. viven lejos, no más pueden estar, no más domingo. They have no interaction. There's no relationship with the community at all. No conviven con la comunidad, no conocen la comunidad, no tienen relación con la They comunidad. just come in on Sunday, everybody's there. Llegan domingo y estamos todos. Right after service, everybody's gone. Termina y todos nos vamos. And the rest of the weeks, we don't see them. Y el resto de la semana no los vemos. Now, believe me, it's hard to grow a church like this. Es difícil hacer crecer una iglesia en esta circunstancia. The fourth one is that the budget moves inwardly. Y otra cosa, otro problema que causa la muerte es que la iglesia, the budget what? But the budget moved inwardly. It means they spent all the money inside. Es que el presupuesto está volteado hacia adentro. O sea, gastamos todo nuestro dinero por nomás el bien de la congregación en vez de alcance hacia otros. That's one thing I really appreciate my church. Is that they spend a lot of money, thousands of money, just the dollars, just to missions and also local outreach. Es una señal de una iglesia que va por morir. Yo agradezco mucho en la congregación donde yo estoy. Se gastan miles de dólares con gente hacia afuera, misiones y otros ministerios. A lot of churches I know would spend all of their money just within the four walls of the church. Pero conozco muchas congregaciones que quieren gastar todo entre ellos, mejorar el edificio, etc. No wonder they fight. Con razón están peleando. Man, what color of toilet paper or what color of paints in the wall? You know? ¿Cuál color de papel sanitario vamos a comprar? Vamos a pelear. Because they have nothing else to do. Porque no tienen otra cosa que hacer. No están trabajando en el reino. 5 is that the Great Commission becomes the Great Omission. Número 5, la gran comisión vuelve en la gran omisión. I guess I don't have to say a whole lot. Another one is that they became a so-called preference-driven church. O otra cosa es que llega a ser una iglesia de preferencia, una iglesia que está manejado por la preferencia. They always talk about what I like, what I enjoy. I don't care what other likes. I prefer this. Que la iglesia está dedicada a lo que a mí me gusta. Y si no sirve para ganar a otros para Cristo, no importa. Esa es mi preferencia, que seamos así o esa. Eso es lo que me gusta de esta I congregación. mean, at times I still hear that someone will come to me and say, Pastor, well, you did a great job in leading worship today. A veces, como en la congregación, la gente llega y me dice, ay, pastor, hiciste un excelente trabajo dirigiendo el culto hoy. You led a few hymns.
Cantamos algunos himnos. Oh, I love those hymns Oh, because me of encantan los himnos. I can't stand those new music that's so loud. I Lo can't que take it, no you know. me gusta es la música de banda, tanto ruidajo. I'm sure you have no problem here, Yo sé right? que así, aquí no son así, pero mi punto es porque ellos les gustan los himnos, piensen que eso es lo que debemos de siempre estar haciendo. We still have it in U.S. We're still talking about like the kind of music or even kind of version of Bible that we use. Hasta peleamos de qué versión de Biblia usamos y todo. There's still in the U.S. There's some churches posted very proudly say we still use the 1611 King James version. You know. Hay iglesias que hasta tienen escrito allá en un marco. Todavía usamos la Reina Valera en inglés, la King James Version. Another one is that the pastoral tenure decreases. Otra cosa es que la tenencia pastoral disminuye. Translate that. What does that mean? The number of years that pastors stay in a certain church becomes shorter and shorter. Da a entender que cada pastor queda menos tiempo en esta congregación. Es una señal que esta congregación está por el lado de morir. Now, my time's up, Ahora, se me va el tiempo. and if you don't mind, I'll pick it up when I left off. Okay, y terminando de aquí en 10 minutos, de aquí mismo vamos a seguir donde estamos. Yeah, because I think it's important for us to go through this. Porque pienso que ir paso por paso nos trae iluminación. Once again, thank you for your attention and your time. Y agradezco su tiempo y su atención. Antes de irnos, quiero que se pongan de pie dos amigos que están mero atrás. Samuel y Marta, por favor, pongan